Durante 60 años, hemos forjado la primera empresa del país y hemos transformado la energía en desarrollo para los colombianos. Son 60 años de historia, 60 años de investigaciones, de estudios, de descubrimientos y de transformaciones. 60 años que nos llenan de orgullo. Nacimos el 25 de agosto de 1951, luego de varias décadas de explotación petrolera de compañías extranjeras y de luchas obreras. Sin embargo, nuestra historia es todavía más antigua. La historia de hecho comienza un poco antes básicamente con el desarrollo de la empresa del petróleo en Estados Unidos y en Europa. Y las empresas que se desarrollan para aprovechar el recurso, para explotar el recurso del petróleo, particularmente en Estados Unidos, desarrollan una cantidad de mecanismos muy interesantes de contratación. Entonces, lo que hacen es unirse entre varias empresas pequeñas para hacer una empresa grande, controlar la producción, poner precios monopólicos y aprovecharse esas ganancias. Es en medio de esa gran demanda extranjera de petróleo que en el año de 1905 se firma la famosa concesión de mares que en 1916 interesa a un grupo de inversionistas estadounidenses. En 1918, ya una vez creada la Tropical Oil Company, iniciado las primeras perforaciones, surgen las dos perforaciones en el área de Infantas. Y luego, en 1919, se la venden a Standard Oil. Es una venta gigantesca. Esencialmente lo que sale en las noticias, por ejemplo, del New York Times, es que se constituye una nueva empresa por cerca de $100 millones del momento, que es muchísima plata, simplemente para darles un sentido de la dimensión de cuánto es eso. La compensación por Panamá fueron $25 millones. Eso era entre el 7 y el 8% del PIB de Colombia. Imagínense lo que eran $100 millones en el momento. En el lenguaje popular y geográfico de la concesión se llamaba el Campo 23. Allí se perforan los primeros dos pozos. El pozo Infantas número 2 es el primero en reventar en la producción petrolera, por eso es el pozo descubridor de petróleo en el área de la concesión de mares, y el pozo Infantas número 1, que en noviembre de 1918 también empieza su producción. Y pasaron los años 20, los 30, y con ellos el aumento en la producción que alcanzó su pico de 22.112 barriles en el año 39. Décadas que sirvieron para que muchos colombianos aprendieran y se capacitaran de mano del atroco en técnicas de una industria otrora desconocida para el país. Hubo una enorme discusión jurídica entre 1921 y 1944 de cuándo vencía la concesión. Hasta el que el 44 la Corte Suprema dijo, vence el 25 de agosto de 1951. Y finalmente, en diciembre del 48, se pasó por el Congreso la Ley 165 de 1948, que autorizó la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos. Pero la ley dejó explícitamente que podía ser una empresa con capital privado, una empresa con capital privado estatal y extranjero, o simplemente una empresa con participación del Estado 100%. La condición que puso la ley fue que el capital colombiano, privado más oficial, fuera el 51% y que el 49% podía ser inversión extranjera. Al final de la década de los 40, y por indicaciones del presidente Mariano Ospina Pérez, se buscaron inversionistas nacionales, pero la industria colombiana no estaba preparada para asumir tal inversión. Por eso, la nueva Empresa Colombiana de Petróleos sería una empresa del Estado. Entonces, el ministro y el señor de la Tropical, de la Intercol, se van al otro club y cuentan lo que se acaba de hacer, que la empresa es una empresa 100% nacional, y muestran el acta y dicen, esto ya cambió. Y yo digo en mi crónica que como en Colombia no puede faltar, en ese momento hay una orquesta de Bucaramanga y comienzan todos a bailar.
Los gringos salieron. ¿Sí? Pero lo que es muy interesante es que el discurso del señor de la Intercol, del señor del International Petroleum de Toronto, que había venido, dice, esto es único en el mundo, que un contrato de 30 años se hubiera cumplido y se hubiera hecho esta transición en esta forma absolutamente amistosa y pacífica. ¿Sí? Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. La exploración y producción del crudo comenzó a realizarse con personal colombiano, pero el país aún no estaba listo para tomar las riendas de la refinería de Barranca Bermeja. Yo creo que al país no le convenía, y fue como una justa decisión en su momento, de no asumir una planta refinadora cuando no tenía ni la capacidad técnica ni financiera para hacer la explotación. De hecho, ese contrato abarcaba administración de la refinería por un periodo de 10 años más y un grupo asesor de la Troco, también de gente de experiencia en el centro, que se quedó acompañando a los nuevos técnicos de la empresa colombiana de petróleo que estaban explotando o que iban a dirigir la explotación del campo. En Ecopetrol, la historia cobra vida. No se pierda la próxima entrega sobre la década de los 60.